Imagínate enamorarte perdidamente por primera vez y que ese amor te conduzca a la locura y que pierdas completamente la cordura. Eso le sucedió a Carlota de Bélgica, la última emperatriz de México y la primera mujer en gobernar esta nación. Su vida estuvo marcada por el amor, la tragedia, sacrificio, incluso la locura. La historia de Carlota es tan apasionante como desgarradora. En el día de hoy te cuento su historia. El 7 de junio de 1840 llegó al mundo María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia-Coburgo-Gotha. Tuvo varios títulos: archiduquesa de Austria, princesa de Hungría, princesa de Bohemia y princesa de Bélgica, entre otros. Fue la única hija de 4 hijos del matrimonio formado por el rey Leopoldo I de los belgas y la princesa Luisa María de Francia, hija del rey Luis Felipe I de Orleans, descendiente de Luis XIII. Su abuela, la reina María Amelia de Francia, era sobrina de la reina María Antonieta, que murió decapitada. Tenía 3 hermanos: Luis Felipe, que murió en la infancia; Leopoldo, que después de la muerte de su padre se convirtió en rey; y el príncipe Felipe. Cuando Carlota tenía 10 años, su madre murió de tuberculosis. Su padre la educó para gobernar, por lo cual sabía de política, geografía, historia, filosofía, música y arte. Hablaba francés, alemán, inglés, incluso hasta español. Su padre aspiraba a que su hija se casara con el heredero de una importante casa real, pero Carlota no pensaba igual. Se enamoró perdidamente del archiduque de Austria, Fernando Maximiliano de Habsburgo, el idealista hermano menor de Francisco José I, emperador de Austria, el cual estaba casado con la famosa emperatriz Sisi. Carlota se casó con tan solo 17 años, el 27 de julio de 1857, a pesar de la oposición de su padre, ya que Maximiliano no era heredero a nada. En la corte de Viena fue muy apreciada por su suegra, que veía en ella el ejemplo perfecto de una esposa de un archiduque y siempre la vivía comparando con Sisi, la emperatriz. Carlota tuvo una relación tensa, muy difícil con la emperatriz Sisi. Se dice que sentía rechazo por la profunda conexión que existía entre la emperatriz y su esposo Maximiliano. Por suerte de las dos, y por presiones de su padre, rey Leopoldo, se decidió nombrar a Maximiliano como virrey de Lombardía en Venecia. Carlota pasó varios años relativamente feliz en Italia, aunque Lombardía y Venecia estaban bajo el dominio del Imperio Austriaco y ni Maximiliano ni Carlota mandaban en este lugar. Y ambos estaban impacientes por papeles más desafiantes en la vida. Mientras tanto, en el Nuevo Mundo se encontraba la nación de México, un país maravilloso, pero que atravesaba una época muy inestable, convulsa. Benito Juárez anunció la suspensión de los pagos de la deuda externa y el país estaba completamente devastado por la guerra de reforma y existían muchas divisiones. Ahí entra Francia, aprovechando de esta coyuntura para ocupar el país. En ese entonces gobernaba Napoleón III, que soñaba con un imperio colonial en América. Su intención era instalar una monarquía en México que pudiera apoyar a los confederados en la guerra de secesión de Estados Unidos. Aunque Francia sufrió una gran derrota en la batalla de Puebla, finalmente terminó ocupando la Ciudad de México. En Europa, la joven pareja aceptó la oferta del trono de México, hecha por la Junta de Notables, un grupo de mexicanos sobresalientes de todo el territorio opuesto al gobierno encabezado por Benito Juárez. Napoleón buscó un testaferro adecuado para servir como emperador nominal y Maximiliano cumplía los requisitos. Finalmente llegaron a México el 28 de mayo de 1864. Lo recibieron con algarabía. Lógicamente no fue todo México, solamente sus partidarios. Escogieron como residencia imperial el castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. Los nuevos emperadores
eran liberales, progresistas y empezaron a chocar con aquellos que le dieron el trono, sobre todo la Iglesia. Ratificaron las leyes que despojaban los bienes a la Iglesia, reconocieron la legislación reformista, incluso invitaron a Benito Juárez a formar parte del gobierno como ministro de Justicia, aunque éste lo rechazó. Carlota y Maximiliano empezaron a promover el gran poder del desarrollo social y económico del país. La nueva emperatriz intentó desde un principio mantener una activa actitud hacia los asuntos políticos con un carácter decidido. Intervino en la política imperial para intentar frenar la inestable situación que se vivía fuera de la Ciudad de México, sobre todo a los grupos guerrilleros y el ejército liberal fiel a Benito Juárez. Mientras Maximiliano empezó a evadir sus proyectos para reformar México y se dedicó a otras tareas como crear museo, visitar a sus amantes. Todo esto según cuentan que Maximiliano contrajo sífilis y lógicamente esto afectó a Carlota, que nunca pudo quedar embarazada. Las tareas que Maximiliano hacía las asumió ella, incluso cuando Maximiliano visitaba el interior del país, encabezó la regencia del imperio. La emperatriz llegó a promulgar la abolición de los castigos corporales y una justa limitación de las horas de trabajo. Impulsó empresas como ferrocarriles, el telégrafo, el transporte a vapor y la beneficencia. También la remodelación integral del Zócalo. Fundó un conservatorio de pintura, de música, gastó muchísimo dinero en obras de caridad, abrió guarderías, asilo y también expulsó a los ladrones de alrededor de la ciudad. Muy fundamental en la caída de este imperio. Carlota desempeñó un papel muy importante como ferviente católica, pero escéptica, del clero mexicano, y negoció sin ceder hasta provocar que se rompiera definitivamente la relación entre el Estado y la Iglesia. Promulgó la Ley de Instrucción Pública, en la cual se garantizaba la educación primaria obligatoria y gratuita. Era vista como una figura que podría fortalecer la posición del imperio frente al avance republicano. A pesar de todo esto, la posición de Carlota y Maximiliano era débil. Los conservadores cada vez lo apoyaban menos, y los liberales republicanos seguían luchando para terminar con la monarquía. Las tropas de Napoleón no eran capaces de controlar a los guerrilleros republicanos, y en 1866 Francia, bajo la amenaza de Prusia y especialmente las derrotas que sufrían frente a los guerrilleros de Benito Juárez, retiró sus tropas. Fue un golpe fatal a la monarquía mexicana. El imperio se vino abajo. Nunca abdicaron, y la emperatriz Carlota de México, que siempre se destacó como atrevida, cruzó el océano en busca de ayuda en Europa. En una tentativa desesperada de salvar el trono, se dirigió a Francia, donde Napoleón le dio poca importancia, y a Viena. Pero el poco éxito de su petición pudo ser una de las razones donde comenzó a mostrar desequilibrio mental. Se dirigió a Roma e imploró ayuda, pero solo obtuvo de Pío IX promesas vagas que la desesperaron. En una de sus entrevistas empezó a mostrar alteraciones en su intelecto. Llegó a mencionar que la querían envenenar hasta el punto de tomar agua de las fuentes públicas de Roma. Mientras tanto, su esposo Maximiliano fue capturado en Querétaro y después fusilado el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. La noticia fue terrible para Carlota. Su depresión se agravó y se negó a comer y a beber por miedo de ser envenenada. Se alimentaba de fuentes de agua pública y fruto que ella misma recogía. Unos meses antes había abandonado México para suplicar ayuda en Europa y todo fue en vano. Su hermano, el príncipe Felipe, conde de Flandes, la tenía examinada por médicos que la declararon demente. Según dicen que todo su problema se debía por una curandera de la Ciudad de México, que ella acudió en busca de un remedio contra su infertilidad.
Aunque ella ocultaba su rostro con un velo, la curandera partidaria de Benito Juárez la había reconocido y le había dado una dosis muy alta de Tiyuntí, un hongo psicoactivo que se empleaba en tónicos en soluciones muy diluidas, porque a concentraciones altas podían producir un estado de locura permanente. Pasó su vida en aislamiento. Carlota falleció después de una lucha contra una neumonía causada por la influenza el 19 de marzo de 1927 con 86 años en Bruselas. De acuerdo con diversos autores, en su lecho justo antes de morir, la emperatriz Carlota dijo las siguientes palabras: "Me psiqué". Y según otras fuentes, dijo: "Dios quiera que se nos recuerde con tristeza, pero sin odio". Esta fue la vida de la última emperatriz de México, una mujer que sufrió por amor, Carlota de Bélgica.